Este video es el último de la secuencia de aplicación Login con privilegios. Acá en el canal de YouTube vemos todos los videos iniciando desde la creación de interfaz gráfica en NetBeans, luego lo vinculamos a Eclipse, hasta finalizar en la eliminación de usuarios de la base de datos, ¿sí? No voy a hacer el paso a paso como en los videos anteriores, sino que voy a mostrar ya la modificación que se realizó. ¿Sí? La aplicación tenía una interfaz gráfica, tenía las dos opciones de registrar y consultar usuarios, pero le faltaba algo principal, que era que al momento del login, el login lo estaba realizando directamente con código quemado dentro del sistema. Yo tenía una constante administrada, una constante contraseña, en el que verificaba si lo que ingresaba el usuario era válido o inválido y listo. Como la intención es una aplicación del login, pues hice la modificación para que ese login se hiciera desde la base de datos. Entonces vamos a ver acá en el Eclipse, tengo el proyecto ya montado, o sea, la aplicación login. Y pues voy a mostrar la modificación que realicé. Si hasta este momento ha realizado pues la secuencia de videos, no va a ser confuso el cambio. Igual voy a explicarlo de manera más simple para que una persona que apenas llegue el video lo pueda entender. También modifiqué un poco la interfaz gráfica. Simplemente me puse a jugar con los labels, y eso es un panel para que organizara el label, lo alineara pues a la izquierda, en ese caso a la derecha también. Y pues le cambié simplemente el color de fondo y ya. Como les decía, entonces cuando yo me logueaba con administrador tenía un password que era admin, quemaba ese código, y al ingresar pues él ingresaba y me definía los permisos. Ahora ya modifiqué esto y estoy trayendo la información directamente desde la base de datos, ¿sí? Entonces ya sé que el password es 111 que está en la base de datos, y al ingresar pues ya me define que soy administrador, puedo registrar usuarios, puedo consultar los usuarios que tenga. Esa información la puedo verificar acá. Yo tengo mi base de datos y está en mi tabla usuario los usuarios que tengo. ¿Qué hice acá? Simplemente definí un nuevo campo que es tipo, en el que si el tipo es 1, pues va a ser administrador, si el tipo es 2, pues va a ser usuario, y si el tipo es 0 es porque es un usuario cualquiera que no va a poder hacer nada, simplemente almacenarse la información. Cuando se hace un login, en algunos casos se define una tabla que es para el login, en el que se tienen los usuarios administrador, el usuario o los diferentes roles que se quieran manejar dentro del sistema. En este caso, para no agrandar pues el sistema, reutilizo la misma tabla de usuarios, que también es otra manera de hacerlo, en el que yo tengo un usuario y le defino simplemente el tipo para discriminarlo ya en código, quién ingresa o quién no. También, si se hace con una misma tabla, va a permitir que yo pueda loguearme con un usuario registrado en el sistema, ¿sí? En este caso nuestra aplicación es muy simple. Básicamente tiene los dos roles, que es el administrador o el usuario, y ya. El resto de personas que yo registre no van a tener acceso a la aplicación para manipularla como tal. Por esa razón lo discrimino con los tipos de aquí. Pero ya con un sistema más grande en el que yo me voy a registrar el sistema y me voy a loguear, porque cada persona que se registre va a poder ingresar con su rol, la tabla ideal sería esta, en el que yo ya puedo simplemente validarlo con el nombre o con un user que definamos, puede ser en un campo, y una contraseña, o en este caso el documento. Podría ya ingresar a la aplicación. Aquí yo tengo el administrador y tengo el documento. Mi usuario va a ser no el nombre de la persona, sino que lo estoy validando contra la selección que yo realice. Si yo realizo la selección administrador, internamente yo me traigo el index de este combo, que va a ser 1, y lo voy a validar contra el tipo de este usuario. Entonces yo digo, si selecciono el 1, verifique si ese 1 es igual a este tipo, y si el tipo es 1 también, ya sé que va a ser un administrador. Entonces ya voy a validarlo contra la contraseña, que va a ser el número de documento. Lo mismo, si yo selecciono el usuario, pues voy a tener en cuenta el combo, que va a ser el index 2, y voy a verificar si es 2 y el combo seleccionado es 2, entonces verifiquemos la contraseña, y al final me tiene que dar que es un usuario, y ya me define pues los roles de sus privilegios. Entonces ya voy a verificar eso. Miremos que el usuario aquí es 2222. Entonces voy a seleccionar el combo 1, pongo la contraseña 222, y al ingresar me dice que el password no corresponde y no me deja ingresar al sistema. Ya si selecciono el usuario y sigo acá otra vez con la contraseña 222, ya puedo ingresar, me dice bienvenido usuario, y voy a poder registrar la persona que yo quiera registrar desde mi rol como usuario. Listo. Eso es básicamente lo que hacemos. Aquí les muestro entonces en el código cuál fue el proceso que se ha realizado. En la ventana principal
Como les dije, simplemente creé un panel título y un panel inferior para la parte pues negra, y pues le puse su respectivo layout y todo el cuento, y por acá hice las modificaciones al final, que no tiene mayor ciencia, donde agregué pues el label correspondiente a los paneles. En la ventana de login, donde se hace pues todo el proceso de validación, yo tengo mis dos campos, y por acá cuando yo ya le doy el botón enviar, entonces voy a validar el ingreso de qué, de los datos que yo ingrese, primero aquí cuando es administrador y el password ingresado. Entonces, al hacer esa validación, llamo a este método, le envío el combo y le envío el campo. Entonces, dependiendo de lo que esto me retorne, yo verifico. Si me retorna que es error, pues digo que no he seleccionado nada y sigo en la opción de selecciona un usuario. Si es inválido, quiere decir que no corresponde el password. Y si es desconectado, que es otra validación que hice, me va a indicar que la base de datos no está activa. ¿Sí? Porque también teníamos un error anteriormente en el que si la base de datos no estaba arriba, simplemente se toteaba el sistema y no me decía nada. Pero eso lo vamos a verificar ahorita. En caso de que no haya ninguno de esos errores, pues ya vamos a saber que podemos iniciar el sistema cerrando la ventana de login y asignando los privilegios para el usuario correspondiente. Terminemos nuevamente. Aquí cuando valido el ingreso, pues ingreso, me voy para mi coordinador, ¿cierto? Mi coordinador, voy a mi lógica para validar el ingreso, le mando el índice y el password. Y entonces aquí, ya con esos datos, ¿qué voy a hacer? Pues tengo mi variable string, que es para el retorno. Tengo el índice, que es la selección del combo. Si la selección es 0, pues yo tengo esta constante selección donde por allá arriba está definido que la selección es 0, que el administrador es 1 y que el usuario es 2 para definir las constantes. Y yo ya digo acá, si el índice es 0, pues me va a retornar error. Y ese mensaje de error pues me indicaría que yo no he seleccionado ningún usuario. Caso contrario, si no es 0, entonces quiere decir que puede ser 1 o puede ser 2. Entonces ya voy a mandar al método validar pass y le envío el índice que tengo y la contraseña ingresada en el campo correspondiente. Cuando estoy acá, entonces yo ya obtengo mi usuario VO usando el método consultar usuarios que teníamos por allá en el DAO. Por acá me voy para consultar usuarios, en el que recibe el documento, hace la operación correspondiente seleccionando los usuarios o el usuario, perdón, por ese documento, y me envía todo el objeto de ese usuario, es decir, me va a mandar todos los datos del usuario que ingresé. Como yo mi base de datos tengo los usuarios administrador y usuario normal registrado junto con el resto de personas, a mí lo que más me va a interesar es este campo tipo, ¿sí? Entonces cuando yo obtengo esa información aquí, usuario veo, ya empiezo a verificar primero que el usuario sea diferente de null. ¿Por qué? Porque si es diferente de null, quiere decir que sí hubo una conexión a la base de datos, que ahora vamos a profundizar en eso. Cuando eso logra superar esta validación, entonces ya voy a validar acá. Si el index que me llega, o sea el combo que yo seleccioné, es igual al administrador, es decir, es 1, y el index, que es el mismo que ya me llegó, es igual a lo que obtuve en la consulta de mi base de datos, mi usuario.getTypo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a llegar acá y voy a decir, listo, entonces ahora valídeme que el password ingresado en el campo de texto sea igual al password o al documento de ese usuario administrador que se supone que ingresó. Si eso es verdad, entonces ¿qué voy a retornar? Voy a retornar el nombre que está registrado en mi base de datos. Si no, pues me va a decir que es usuario inválido. Y esta misma validación yo la estoy reutilizando para el usuario. Si el índice es el 2, que corresponde al usuario, y el índice es igual también al tipo de usuario que consulté, pues me va a hacer el mismo proceso. Porque a mí lo que me importa es saber que él, cuando es un tipo o el otro, lo supera y luego valida si el password que ingresa es igual al documento de identidad, que en este caso sería mi contraseña. En caso de que él tenga la contraseña incorrecta o no sea alguno de los tipos, pues voy a retornar password inválido. ¿Por qué? Porque si él sí seleccionó administrador, por la contraseña no corresponde al administrador, pues va a retornar inválido obviamente. Si esto no lo supera, en el que mi usuario es igual a null, es porque no tiene la conexión de la base de datos arriba, entonces me va a decir que está desconectado y simplemente va a retornar qué fue lo que realizó acá.
Entonces cuando me lo retorna, yo ya sé qué mensaje va a obtener y ya mostraría lo que yo quiero que muestre, ¿sí? Entonces verifiquemos acá otra vez. Llego aquí y ya sé que puedo seleccionar al administrador, que es 1. Y el password va a ser 2222. Entonces al darle a aceptar, ¿qué va a hacer el sistema? Va a llegar acá y va a seleccionar, va a ingresar el 1, perdón, y va a obtener el password 222. Voy a consultar al usuario, ¿con qué? Con ese password. Ese password, como se supone que mi base de datos, el password corresponde al documento y mi documento debe ser único, pues me va a obtener solamente un registro. Me obtuvo en este caso el usuario 222, que va a ser usuario y corresponde a todo este registro, ¿sí? Es decir, el tipo que me va a obtener es un tipo 2. Entonces decimos, ¿el index es igual al administrador? Sí, porque seleccionamos el combo 1. Si es administrador, verifique si el tipo también corresponde a un 1. Como tenemos administrador 1 y tenemos tipo 2 que corresponde al usuario que ingresé, entonces me va a decir que esto no es válido. Entonces va a entrar a comparar ahora en este lado. Si el tipo es 2, en este caso, perdón, en esta validación, si el índice que obtengo es 1 y es igual al tipo, en este caso tampoco se vale porque el tipo es 2 y tampoco se vale porque el índice no es 2. Entonces va a entrar acá y va a decir que el usuario es inválido, y al decir que usuario es inválido, entonces acá me llega un mensaje que dice el password no corresponde. Entonces si verificamos la aplicación, lo voy a aceptar y me dice que el password no corresponde y se quedaría ahí. Ahora ingresemos que el tipo sea 2, que es un usuario. Entonces cuando es 2, él va a volver acá y va a decir, bueno, el índice es 2 y el password es el 222. Consulto mi usuario, ya sé que me trajo el usuario como tal. Voy a preguntar si el índice es administrador. No, entonces vamos a pasar acá. El índice es usuario, sí, porque es un 2, y el índice es igual a 2, sí. Entonces él ingresa y va a retornar el nombre del usuario. Y al devolver ese nombre del usuario, pues lo vamos a ver aquí almacenado, una respuesta, y esa respuesta va a ser enviada a asignar privilegios para asignarle el nombre a este label que yo tengo acá. Entonces cuando cambie bienvenido al sistema va a ser por el nombre del usuario que se logueó. Entonces ya va a ser usuario. Lo mismo pasa cuando hacemos entonces el cambio con administrador, ingreso el dato que corresponde y ya me dice que el usuario es administrador. Listo, de esa manera hicimos el login como tal. Entonces volvamos a recapitular. Si yo tengo entonces estos dos combos que me definen el tipo, pues simplemente estoy comparando contra este tipo y contra la contraseña que le ingreso. Después de haber superado la validación del tipo, voy a preguntar la validación de la contraseña que yo tengo acá. Ahora, si yo quisiera entonces que mi aplicación funcionara, de las aplicaciones comunes en las que yo como usuario me registro, y a partir de ese registro ya puedo tener como una sesión para mí solo en el que vuelva a ingresar y ya voy a ingresar con los datos de registro, lo puedo hacer también de la misma manera. Pero ya no tendría que utilizar este combo que me valide el tipo para determinar cuándo es qué usuario el que va a ingresar, sino que tendría que utilizar acá otro campo de texto donde yo diga ingrese su usuario, ingrese su contraseña. De esa manera tendría como la opción para cualquier tipo de usuario. Entonces ya validaría contra el username que yo le defina o el correo electrónico que puede ser un tipo de usuario o el nombre versus el documento o versus el password, ¿sí? Haciendo pues de que ese password sea también único para un tipo de usuario. Y ya básicamente con eso sería la modificación que realizamos para el tipo de login dentro de nuestra aplicación consultando con la base de datos. Ahora, esta parte de acá donde el usuario es null, ¿sí? En caso de que yo haga la consulta a la base de datos y un usuario no exista, entonces voy a verificar que no ingreso, o sea, que ingresé administrador, pues la contraseña no es válida para ninguno. Él va a preguntar y obviamente la consulta no existiría, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llegar acá y retornaría mi usuario que inicialmente está como una nueva instancia de usuario veo. Es decir, mandaría un objeto vacío, ¿sí? Porque si él no lo puede ingresar acá, nunca va a hacer el cambio para el nuevo usuario. Entonces, por esa razón, no pasaría nada con nuestro sistema. Es decir, yo tengo administrador y le pongo cualquier contraseña, simplemente el password no corresponde y funciona igual. Pero, ¿qué pasa entonces si yo tengo mi aplicación o mi base de datos desconectada? Miramos acá, voy a desconectar mi base de datos
y al estar en rojo pues ya está abajo. Entonces, ¿qué va a decir? Arranca con el usuario como una nueva instancia. Va a intentar conectarse. Y si esto intenta conectarse, pues obviamente le va a retornar un error. Entonces, ese error lo voy a controlar acá, donde digo que sí, la conexión es diferente de null, puede ingresar. Pero si no, pues la conexión va a ser nula porque no hay conexión. Y si esto pasa, yo voy a decir que mi usuario va a ser igual a null. Ese usuario va a ser retornado y ya lo controlo aquí. Y al estar aquí controlado, pues yo voy a decir, si el usuario es diferente de null, pues puedo hacerlo. Pero si es null, quiere decir que no hubo una conexión a la base de datos, ¿sí? Que es muy diferente a que el usuario hubiera retornado un usuario vacío, porque ya sé que eso es una instancia y no va a ser nula, sino que va a ingresar acá y no me va a permitir hacer nada, sino que va a controlarlo contra el usuario inválido, ya que no va a tener un tipo o un password real. Como sé que la conexión es nula, pues entonces me voy para acá y voy a retornar desconectado, y eso me va a permitir que aquí presente un mensaje diciendo que no se pudo conectar la base de datos. Verificamos que yo le pongo entonces el 111 para el administrador, y él piensa un momentico, luego dice no se pudo conectar la base de datos, verifique que se encuentra en línea. De esa manera ya logré controlar también ese error que no salía cuando la base de datos no estaba activa. Y listo, espero que este video les haya servido, espero pues ya finalizar realmente ese proceso del login, la ventana login con privilegios, y ya tenemos entonces realmente el eje central, que es conectarme a la base de datos con el usuario que yo defina. Ya terminé la secuencia, espero pues seguir subiendo otra serie de videos de diferentes temas. Quiero arrancar de ahorita con Java Swing, aunque tengo por ahí pendiente algunos videos para finalizar el tema de polimorfismo, el tema de sobrecarga, sobre escritura de métodos, y también después algo sobre estructura de datos. Espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video tutorial. Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta, suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.